Bien, pues buenas tardes. Hoy es jueves 6 de octubre y vamos a llevar a cabo la última exposición del tema uno, que es la introducción al proceso de investigación. Y vamos a tener a Nuri y a María, quienes nos van a exponer los elementos o aspectos fundamentales para desarrollar un proyecto de investigación. Así que adelante, muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, justo como mencionábamos, empezar con los aspectos fundamentales para poder desarrollar un proyecto de investigación. Y primero que nada es tener como un concepto general que hay ciertas etapas que se espera que se aborde el proyecto. Bueno, es más como un orden, darle una estructura al proyecto en sí. Si bien ya vimos anteriormente, hay cosas que pueden llegar a cambiar si haces investigación cualitativa, pero ya sea cualitativa, cuantitativa, lo que sea, bueno, hay que darle un, un orden, algo. Y bueno, lo primero, pues empezar por la formulación del problema, después el estado de la cuestión, el marco teórico, las estrategias metodológicas, la selección de casos y el uso de datos. Y todo esto, esta estructura o digamos sistematización que va a guiar el proyecto de la investigación, pues realmente busca construir un plan que sea coherente, que sea consistente en las etapas, pero bien, posible flexibilidad. A lo mejor más adelante en la investigación vamos a tener que regresar, fortalecer el marco teórico o enriquecerlo con otras cosas que hemos descubierto en el campo, o reformular el problema, por poner algunos ejemplos, como ya lo habíamos visto en la presentación anterior, por lo cual pues es importante que tengamos esta flexibilidad, pero dentro de una estructura para que eventualmente no se nos haga un caos. Y bueno, para poder realizar el plan de investigación, necesitamos cumplir ciertas etapas o fases. Esto también ayuda a mí, por mi punto particular, para cualquier trabajo que realizo, justamente plantear estas etapas o fases ayuda también a verlo, que el proyecto sea realizable y darle un orden y la estructura, y una vez vas cumpliendo una meta, vamos pasando a la otra. Y bueno, y esta sucesión también le va a dar orden y riqueza a tu investigación para poder, una vez pasas una etapa, enriqueces a la otra. Y bueno, y este avance, justamente como les decía, va a afectar a las siguientes etapas y inserta a esta investigación en una discusión más amplia. Y bueno, vamos a ver después la investigación como el proceso, como etapas, como ya les había comentado. Va a requerir una planeación, la siguiente slide. Eso. Y entonces requiere ciertas etapas. Primero va a ser la pregunta de investigación, que es, digamos, el gran eje o el hilo conductor de toda la presentación. Después vamos a tener los objetivos generales y específicos. Aquí principalmente nos vamos a enfocar en los objetivos funcionales y académicos. Si bien sabemos que existen los personales y tenemos que identificarlos, los que vamos a tener dentro de la documentación, pues van a ser más bien los que habíamos visto, los políticos y los académicos. Después, la hipótesis que queremos probar o vamos a poner a prueba. Después, los casos a trabajar, el estado de la cuestión, el estado del arte, el marco teórico, la metodología que se va a emplear, ya sea cualitativa, cuantitativa, la mixta, qué tipo de herramientas dentro de cada metodología vamos a utilizar, la fuente de los datos empíricos, un cronograma de actividades y bueno, ver la factibilidad de lo que se puede desarrollar en el tiempo estipulado y por último la bibliografía. Y bueno, estos proyectos
proyectos suelen, una vez tenemos todo esto, pues la investigación académica va a poder ser evaluada y aprobada o rechazada, pero necesitamos este fundamento, que son todos estos puntos previo a la investigación. Y bueno, el cronograma y la factibilidad son fundamentales en estos proyectos, no solo financiamiento, sino para darle orden y estructura, porque va a determinar si este problema es interesante, si vale la pena que se investigue nuestra pregunta de investigación o nuestro gran problema, y si va a ser si es realizable o bajarla a un terreno real, vas a poder cumplir o no con ella. Y bueno, justamente, aún que no hagamos investigación académica y sea algo más informal, es importante darle este orden y esta estructura, no caer en un orden de caos, digo, en una situación de caos. Y justamente hay que planificarlo, porque eso nos va a dar orden y estructura y nos va a guiar en los pasos que tenemos que hacer. Y bueno, tanto la investigación, si es formal o si es informal, va a involucrar ciertas decisiones. La primera es el problema de investigación a abordar, y bueno, una línea principal de argumentación o un conjunto de argumentos que se van a desarrollar a lo largo de la investigación. Sí, fíjate, Nuri, aquí permíteme interrumpirte Sí, rápidamente ahí. Es muy sí, claro que importante sí. estos dos puntos que acaba de mencionar su compañera, porque ese es, digamos, eliges un tema o un caso, el reto siguiente es encontrar un problema, porque si no hay un problema no se puede justificar realizarlo. En este caso, ustedes tienen que buscar problemas mercadológicos o publicitarios. Una vez que identifiquen ese problema mercadológico publicitario, acuérdense, un problema es que no se cumple un objetivo, una meta, ¿no? Una vez que ya tengan ese problema, que lo identifiquen, que lo redacten en relación a un caso, tenemos que empezar a buscar teoría, ¿no? Porque de la teoría sale esto que dice aquí Nuri, la argumentación. O sea, la teoría no la sacamos de nuestra cabeza, la teoría la tenemos que buscar en textos. En textos académicos, obviamente, en textos de especialistas expertos en el tema que elegimos. Adelante. ¿No? Listo, sí, justo. Seguimos. Bueno, la coherencia justo, tanto teórica, metodológica y empírica. El tema de investigación hay que recordar que debe de ser abordable, o sea, es decir, que lo podamos hacer, tengamos los recursos y lo podamos cumplir dentro del tiempo pautado. Y no podemos investigar todo, a veces tenemos la tentación, y si nos apasiona el tema, queremos meternos más y más y más y más, pero justamente el darle la estructura al proyecto de investigación nos va a limitar qué es lo que podemos hacer y en qué tiempo lo podemos hacer, y enfocarnos, porque luego queremos abordar mucho y terminamos haciendo nada. Y bueno, por lo tanto es importante definir el problema de investigación, porque este va a regir las demás decisiones, como los objetivos, la bibliografía que vamos a consultar, los casos a ser analizados, en qué periodo los vamos a analizar, los conceptos que vamos a abordar, las estrategias de medición, incluso la elección de la metodología. ¿Cuál es la metodología adecuada para responder la pregunta que tenemos o responder a este problema de investigación? Y si no conocemos o no nos gusta la metodología, a lo mejor incluso replantearnos de nuevo el problema y la pregunta de la investigación. Y bueno, por último, también nos va a guiar a dónde tenemos que acudir para obtener los datos que vamos a necesitar. Y bueno, en el siguiente, justo en el slide que vemos actualmente, tenemos un ejemplo de lo que es un cronograma de actividades. Bueno, nosotros seríamos semestre 1, semestre 2, y por ejemplo, en este semestre, casos 1, revisión bibliográfica, el marco teórico, la metodología, empezar a recopilar algunos datos, y en el semestre 2, pues ya pasaríamos más al campo. Digo, no, esto no es estricto, así lo tenemos que hacer, este es un ejemplo, pero
esto nos da orden en estructura y decir, ok, si aquí en el año 1 marcó en este ejemplo 6 meses para la revisión bibliográfica, no querer extendernos. Si bien es flexible, pero no, que no se nos salga de control, porque por eso definimos unos tiempos para poder llegar al deadline. O sea, esto no significa que porque, por decir, en el año 12 necesite más documentos, no me pueda, no pueda consultarlo porque se quedó en los primeros 6 meses, sino que permite cierta flexibilidad, pero sí acotarnos dentro de un marco. Y listo. María. Creo que esta era tuya, pero ahí vamos. Haciendo un wrap up, es importante lo que nos decía Nuri, ¿no? En este tipo de investigación podemos, y es importante volver atrás, revisar que nuestras decisiones hayan sido las correctas y si no lo fueron, reconstruir, ¿no? Como este proceso iterativo. Esta investigación no implica lo que platicamos, ¿no? Un proceso que está totalmente delineado, pero tampoco debe ser 100% desordenado. Nuestra investigación, sea o no formal, tener un hilo conductor nos va a facilitar mucho más las cosas, ¿no? Y reiterando, ¿no? Este proceso de reconceptualizar, ¿no? Poder revisar, tomar decisiones nuevas, incluso podernos dar un tiempo como investigadores para darnos un respiro de nuestra investigación porque comenzamos a sesgarnos y una vez con amplias o diferentes perspectivas, volver a podernos sentar en esa silla y retomar nuestra investigación, ¿no? Ahora, retomando los puntos, en el 2 nos habla de la formulación de la pregunta de investigación, ¿no? Lo platicamos en la presentación anterior, toda investigación está asociada a esta formulación de una pregunta o un problema a investigar, ¿no? Debemos plantearnos siempre una pregunta que sea importante para el mundo real, ¿no? Como decía Nuri, muchas veces nos apasiona un tema, pero no necesariamente a los demás, ¿no? ¿Qué les estamos aportando? Si realmente nuestra investigación va a estar en la biblioteca para que pueda ser consultada y serle de valor a alguien, ¿no? Entonces, el autor nos pauta algunas reglas, ¿no? La pregunta debe ser planteada de forma explícita, ¿no? Destacarla, que se note que es el eje conductor de nuestra investigación. La formulación debe ser súper clara, evitar cualquier término ambiguo y se espera que tenga valor teórico, lo que platicamos, ¿no? Y si tuvieran que quedarse con un mensaje principal de este slide es que cuando nosotros enunciamos la pregunta, estamos definiendo qué tipo de camino vamos a seguir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de formular esta pregunta? Uno, nos va a acotar el tiempo, el espacio y el alcance de nuestro estudio, ¿no? De nuestras preguntas van a surgir los objetivos, tanto los generales como los específicos que estaremos buscando en nuestra investigación, ¿no? Entonces, acá teníamos un ejemplo, ¿no? El autor se pauta como pregunta de investigación qué factores institucionales y partidarios explican las tendencias predominantes de las reformas electorales en América Latina de la tercera ola democrática. Yo sé que está complicada, pero las baja objetivos, uno general, mucho más amplio, que es explicar cuáles son los procesos de reformas electorales que se llevaron adelante en América Latina durante la tercera ola de democratización y todavía lo baja más a un objetivo específico, ¿no? Que es indagar si la presencia de hechos de corrupción generó una ventana de oportunidades para que sucedieran estas reformas, ¿no? Un poco hilando como de una pregunta, seguimos cascadeando nuestra investigación. El tercer pilar, que es el estado de la cuestión o el estado del arte, ¿no? Aquí es preguntarnos qué han dicho otros autores, otros investigadores y cómo se inserta nuestra investigación dentro de ese debate, ¿no? Entonces, hasta ahorita hay dos pautas primordiales, ¿no? ¿Qué valor le vamos a aportar al mundo con nuestra investigación y cómo sumamos a lo que ya se ha dicho, ¿no? Entonces, es aquí donde nos tenemos que volver expertos, conocedores realmente del campo en el que nos queremos adentrar, ¿no? Entender qué posturas, qué antecedentes existen, porque así vamos a entender si uno, vamos a agregar sobre lo que ya se dijo o vamos a confirmar, refutar o proponer, ¿no? Fíjate, María, perdón la interrupción, esto es muy importante lo que está explicando esta parte de una etapa de investigación. Hacer el estado del arte es fundamental porque así evitas repetir lo que otros ya dijeron, evitas cometer los errores que otros ya cometieron
y te das cuenta qué es lo que hace falta de conocimiento o dónde están los vacíos. Entonces, el estado del arte es una etapa muy importante porque te permite colocarte tú como un erudito de un tema que identifica y conoce lo que está estudiando. Si ustedes no hacen esta etapa, que es el estado del arte, el estado de la cuestión, pueden correr el riesgo de repetir, de descubrir el hilo negro o tener la sensación de descubrir que el agua moja, ¿no? Sin darse cuenta, de pensar que están haciendo algo muy original cuando realmente no lo es, o de pensar que están haciendo una investigación que realmente no es una investigación. La única manera de no caer en eso es haciendo un buen estado del arte, una buena revisión de la literatura académica que se ha publicado sobre tu tema, así que no se les olvide esta parte que es muy importante. Adelante. Listo. Entonces, retomando el punto, ¿cuáles son nuestros antecedentes, no? Es un estándar académico, hace rato platicamos, ¿no? Hay diferentes tipos de investigaciones, desde las formales, las informales. Cuando buscamos, por ejemplo, financiamiento o hacemos un trabajo académico, es súper relevante retomar el punto del cronograma, ¿no? Asegurar que vamos a hacer pues una especificación de las actividades que vamos a estar llevando a cabo y el tiempo, porque necesitamos asegurar que sea factible, ¿no? Entonces, dentro de este cronograma debemos iniciar con una revisión bibliográfica, ¿no? Porque ahí, si por ejemplo entendemos y nos volvemos estos eruditos que menciona el profesor, descubrimos que nuestra pregunta ya había sido resuelta por alguien más, pues necesitamos reconceptualizar toda nuestra investigación, ¿no? Pero eso no lo vamos a poder lograr si no hacemos esta revisión bibliográfica y sobre todo pues la importancia de pautarla en nuestro cronograma. ¿Cuál es el paso siguiente? Sistematizar toda esa información, ¿no? Para posteriormente poderla incorporar o ver cómo la vamos a insertar en el debate de la literatura que ya estudiamos, ¿no? Entonces, también de aquí vamos a entender si nuestras respuestas, nuestras confirmaciones o lo que vamos a refutar, si nos vamos a posicionar en un debate que se mantiene irresuelto o que hay un predominio de esa visión, ¿no? ¿En qué lado de la historia nos vamos a poner? Y como decía el profesor, ¿qué problemas vamos a evitar al remitirnos a estos antecedentes y revisión de la literatura? Pues uno, ignorar literatura que te sea súper relevante y que pueda aportar pues al desarrollo de tu investigación, ¿no? Dos, evitar cualquier repetición, pero especialmente pues evidenciar que tu investigación tiene puntos flacos. Yéndonos al cuarto pilar, que es el marco teórico, las decisiones teóricas y conceptuales, ¿no? Aquí tenemos que definir el enfoque teórico desde el que vamos a partir para resolver nuestro problema de investigación, ¿no? Y realmente poder llegar a ese aporte científico que estamos proponiendo desde nuestro planteamiento, ¿no? ¿Qué tipo de decisiones vamos a tener que seguir tomando? Pues uno, si vamos a utilizar teorías preexistentes o desarrollar la propia, ¿no? Una teoría previa, tienes que explicar por qué la estás eligiendo y por qué no te inclinas hacia alguna otra alternativa, ¿no? Si eliges desarrollar la tuya en la propia, tienes que indicar qué es lo que la diferencia de lo que ya existe, ¿no? Sobre todo esta decisión va a pautar qué tipo de datos necesitas empezar a cosechar, ¿no? ¿Qué conceptos dentro de tu investigación vas a empezar a entender y a definir conceptualmente sobre los fenómenos que vas a estudiar, ¿no? El quinto punto que son... Perdón, aquí nada más quiero comentar esto para remarcarlo. Fíjense que aprender estas teorías y construir tu marco teórico es lo que distingue en buena medida el aprendizaje que ustedes van a recibir en la maestría. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Una persona que aprende a solucionar problemas mercadológicos o de publicidad de manera práctica, trabajando, ¿no? Obviamente en proyectos, pero que no cursa la maestría, no tiene la teoría. La teoría es muy importante. Esta teoría de la que está hablando María, que se pone énfasis en el libro, se refiere a teoría académica. A trabajos académicos publicados, revisados, que son válidos y que ustedes van a utilizar. Y obviamente para conocer esos trabajos, esos textos, esas teorías, hay que hacer búsquedas, hay que buscar información, hay que meterse a buscar en librerías, en bases de datos, en páginas web, para llegar a ese material teórico que necesitamos para hacer nuestra investigación. Gracias. Súper.
Sí, entonces, como les hemos venido contando, todo este proceso de investigación implica muchísimas decisiones, ¿no? Llegados a este punto, necesitamos entender, definir cuál va a ser el diseño de nuestra investigación, pero sobre todo los alcances, ¿no? Desde la pregunta nos va a ayudar a acercarnos a formatos distintos, ¿no? Si lo vamos a formular de forma analítica, normativa o con el enfoque empírico, ¿no? Cuando hablamos del enfoque analítico, nos referimos a esta clasificación, clarificación semántica de los conceptos, ¿no? Que se emergen en la disciplina que vamos a estar estudiando. El normativo, que nos ayuda a emitir juicios de valor sobre lo que vamos a estar profundizando en nuestra investigación. Y el empírico, para explicar qué relaciones suceden entre las variables que deseamos estudiar para explicar el fenómeno que estamos observando, ¿no? El tipo de respuestas que podemos dar a estos planteamientos son exploratorias, descriptivas o explicativas, ¿no? Digo, acá ya es profundizar en cada uno de estos tres. Pasamos a los últimos pilares, que es la selección de casos, ¿no? Una vez que ya hicimos toda esta sistematización de la información, necesitamos entender cuáles son los casos que vamos a estudiar para soportar lo que venimos argumentando o refutando, ¿no? Nuestra estrategia metodológica debe ser muy clara, específica y sobre todo, pues explícita, ¿no? ¿Por qué elegimos los casos que utilizamos? Si realmente son descriptivos del fenómeno que estamos observando, si son representativos, ¿no? También aclarar de qué forma esperamos producir los datos que necesitamos, ¿no? Cómo los vamos a recolectar, cómo los vamos a sistematizar, introducir dentro de nuestra investigación y finalmente cómo vamos a contarles a nuestros lectores o a quien nos revise la investigación es cómo llegamos a esas fuentes, ¿no? ¿Qué técnicas de recolección utilizamos? Y pues lo que platicamos, ¿no? Justificar por qué seleccionamos esos casos. Luego tenemos los datos, ¿no? Que pues son la base indispensable para nuestra investigación de tipo empírica, ¿no? Cuando hacemos este tipo de investigación, necesitamos datos, ¿no? Que cumplan con los dos objetivos o dos criterios mínimos de la medición, que es que sean confiables y que puedan, pues, tener validez, ¿no? Y finalmente, pues llegamos a las conclusiones, ¿no? Lo que decíamos haciendo un wrap up, una investigación comienza planteándonos una pregunta o un problema de investigación, ¿no? De ahí van a cascadear bastantes decisiones que debemos tomar, desde si los casos que habíamos contemplado podemos abordarlos o no, la literatura, qué metodología vamos a utilizar y si la fuente de nuestros datos pues es válida. Toda investigación que hagamos, lo platicamos, debe aportar un conocimiento novedoso o sumar a lo que ya existe. No solo, por eso en la presentación pasada planteábamos la importancia de describir explícitamente cuáles son nuestras pasiones como investigadores para poder darle una posición a nuestros sesgos, ¿no? Una dimensión y que eso no nos aparte de poder entregar valor a través de nuestra investigación, ¿no? Y creo que sería eso. Muy bien, muchas gracias a Nuri y a María. Las dos son muy buenas, son muy claras. No sé si sus compañeros tengan alguna duda de algunos de los aspectos que vienen planteados en esta lectura. Voy a parar la grabación.